Según la tradición cabalística, la mesa de Salomón, rey de Israel, conocida también con los nombres de tabla o espejo de Salomón, es una leyenda que cuenta cómo el rey Salomón escribió todo el conocimiento del universo, la fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios, el Shem HaMeforash, que no puede escribirse jamás y solo debe pronunciarse para provocar el acto de crear. Según esta leyenda, la trascendencia de la tabla está en que dará a su propietario el conocimiento absoluto, ya que al pronunciar el nombre de Dios significa abarcar toda su creación. Pero el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. Bienvenidos, buenas tardes a un nuevo programa de Mirando al Sol. Como cada tarde de miércoles de 6 a 7 les acompañará en el dial 95.6 FM en Gente Radio. Desde aquí, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Si quieren participar, sugerir, dar su opinión, llamen por favor al número 922 38 8689 o bien un WhatsApp al número 686 953 162. A los controles, haciendo que todo esto sea posible, José Reyes. Gracias. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy queremos tristemente dedicar el programa a una persona que ha partido. Ese bicho impenitente, impertinente que nos está acosando, no nos deja, se ha cobrado una nueva víctima, Luis Eduardo Hernández Fierro, padre de nuestra colaboradora Lucero, que en palabras de su hija se nos ha adelantado como buen estratega, ajedrecista campeón internacional, padre y hombre. Hoy al cielo ha vuelto un ángel. Seguimos luchando. Y hoy, para hablarnos de este extraño conocimiento de la mesa del rey Salomón, que parece ser una cosa bastante extraña, ¿verdad? Pues tenemos afortunadamente a José Ignacio Carmona Sánchez, que es un escritor especializado en simbología y filosofía de la historia. Toda su obra está enfocada a la búsqueda de la trascendencia, al estudio de la dinámica de la conciencia y en la filosofía de la historia. Ha recibido honores y distinciones nacionales e internacionales de diferentes asociaciones. Ostenta, afortunadamente, la medalla de las 4 sinagogas otorgadas por el Consejo Sefardí de Jerusalén, socio de honor del glorioso Mester, miembro de la Asociación Sefarata América y así un larguísimo etcétera. Pero hoy nos va a acompañar para contarnos qué es esto de la mesa de Salomón. Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Shalom, bienvenido. Muchas gracias por aceptar, que yo sé que la vida no te da para más, vamos, estás siempre a tope, afortunadamente. Bueno, pero aquí ¿no? Estoy en mi casa, estoy con vosotros, estoy a gusto. Muchas gracias. En el salón de casa. Así es. Pues mientras hacemos el café en el salón de casa, cuéntanos, ¿qué es esto de la mesa de Salomón? Uy, largo los días, ya para empezar. Sí. Lo que no es la mesa de Salomón, porque la gente, hay mucha literatura y confunde la realidad con el relato, porque se habló de una mesa sobre la que se oficiaba la ceremonia del nombre, que era como una ceremonia, un nombre secreto que ordenaba, digamos, tenía la fórmula secreta de ordenación del universo, y se decía, y así se ha divulgado, que eso tenía o ocurría una vez al año dentro del Sancta Sanctorum, que era el lugar más santo y prohibido del templo, donde el sumo sacerdote pronunciaba esa fórmula sobre la mesa. Bueno, pues se quedó un poco imbuido de esta leyenda, que no es sino una recomposición de un montón de simbolismo que rodea el famoso templo judío, y que de una manera purea pues nos ha pasado en forma de leyenda a través de, sobre todo, las crónicas árabes, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la mesa. La mesa, si nos ceñimos al templo, que ahí hay un consenso, templo judío, estaríamos hablando de la carta de Distea, la que viene descrita allí, que es una mesa fabulosa, con signo del zodiaco, donde también conocida como la mesa de los panes de la proposición, o de la oblación de las primicias, ¿no? Donde los sacerdotes, pues una vez a la semana, retiraban esas ofrendas sobre esa mesa. Y bueno, pues no tiene nada que ver con lo que fue una licencia literaria,
que se trasladó de la literatura a las distintas crónicas históricas que hablan de la mesa. Y yo, si quieres, Inés, te puedo hacer un pelín de pedagogía de por qué, claro, por qué favor, se la asocia con esa magia o esa ritualística y adquiere esas connotaciones mágicas, y por qué también se le conoce por espejo, que eso creo que es muy interesante. Muy interesante, sí que lo es. Bueno, la mente humana siempre tiende un poco a fabular, ¿no? A crear. A poner lo que falta a veces. Sí, por favor, haznos ese recorrido pedagógico. Lo que ocurre es lo siguiente. Tú sabes que todo el templo de Salomón tiene una significación cósmica, ¿no? Eso lo sabemos todos, y que comprende 3 esferas, digamos, ¿no? El cielo, la tierra y el mar. Entonces el templo mosaico pues la reproduce, ¿no? El Sancta Sanctorum, pues la morada de Yahvé, representa el cielo, donde Dios tiene pues en esa oscuridad su cámara. El tabernáculo representa la tierra, en el que se encuentran los símbolos del culto permanente, digamos esos elementos que hemos hablado, litúrgicos, el altar de los perfumes, el incienso, la mesa de los panes que hemos hablado, que es esta famosa mesa de Salomón, la oración de los primicias, ¿no? El calendario, el famoso candelabro también. Pero ¿qué ocurre? Pues en un momento dado hay muchos elementos de la astrología que se introducen en el culto hebreo, ¿no? El culto de la milicia del cielo no fue ajeno a los antiguos hebreos, fue introducido bajo la influencia asiria, pasó a la corte de Judá en los tiempos de Acab y fue abolido en los tiempos de Josías, ¿no? El famoso muy piadoso, y fue una reforma. Pero ahí quedaron ese tipo de influencias astrológicas, que es de donde adquieren, digamos, esos elementos, connotaciones mágicas. De hecho, bueno, para que veamos que hasta la reforma de Josías, pues la astronomía tuvo mucha influencia en el mundo judío. Hasta el siglo II pues encontramos con que se cultivaba, ¿no? Y enseñaba astronomía en las escuelas de Naraldía y Sura por profesores ilustres como Rabí Samuel, Rabí Adá, en fin, que eso no pasó desapercibido y era un elemento muy común en el templo judío. ¿Qué ocurre con el famoso mar de bronce? Pues el famoso mar de bronce, que bueno, estaba sostenido sobre bueyes, tenía una altura, para que la gente no se entienda, de 2,50 metros, con lo cual no era donde los sacerdotes hacían esa ilustración, no. Al final el sentido que tiene es de alguna manera, bueno, estaba lleno, es un mar prácticamente, son 45.000 litros, es una barbaridad, y era un observatorio astronómico, era un sistema óptico tipo espejo, de ahí el famoso espejo de Salomón, porque Salomón, a través del canto de Débora, etcétera, etcétera, se le conoce también por sus características de conocimiento de la astrología y la astronomía. De ahí puede venir lo de espejo de Salomón, porque este mar de bronce, pues pero era no era bronce lo que había como dentro, una especie había agua, de barreño, ¿no? espejo, donde se reflejaba el cielo, donde quedaba en el centro la estrella polar, y donde desde ahí se podía determinar la rotación de la bóveda celeste. Ese tipo de elementos, obviamente que eran muy conocidos por los judíos, luego desaparecen con la reforma piadosa de Josías, lo hemos dicho. Sí. Pero quedan las connotaciones, esas connotaciones mágicas, que por desconocimiento más tarde, esos objetos, cuando salen del templo, por las legiones de Tito, pues ya se van con una serie de connotaciones que la gente, por desconocimiento, pues reinventa una leyenda. Yo te voy a decir lo que yo creo que es la mesa de Salomón. Creo que la mesa de Salomón, de los panes de la presencia, podía ser perfectamente un oráculo, porque en la ceremonia de entronización de los reyes hebreos, el rey, ahí tenemos el famoso Salmo 109, es una ceremonia donde el rey se convierte en un cosmocrator. ¿Qué es un cosmocrator? Pues es la persona que, siguiendo los movimientos del sol en el zodiaco, santifica todas las fiestas litúrgicas. Y eso es lo que se hacía en todas las cortes adyacentes a la de los reyes hebreos. Y adquiere la condición de rey por derecho divino, rey sacerdote. Esa ceremonia, que bueno, ahí tenemos al ungido, ¿no? A David por Samuel, etcétera, etcétera, se mantiene a lo largo del tiempo, la heredan incluso los visigodos a través de una ceremonia que es la de Liber Ordinum, la heredan incluso los reyes de Francia en la catedral de Reims, de donde esos se coronan, viene reflejado la ceremonia de coronación de los reyes hebreos,
por todas estas connotaciones donde se adquiere esa filiación divina y ese derecho a gobernar sobre sus semejantes. Ni más ni menos creo que esa es la alta significación de la misa. De la misa. Fíjate, se me ocurre preguntarte, José Iñaki, ¿qué significado tiene? ¿O hay un significado detrás de la unción de alguien, de ungir a alguien con aceite? ¿Tiene algún significado diferente? Sí, bueno, la unción es prácticamente el Mesías es el ungido. Ahí de alguna manera, al final, si te das cuenta, cuando se dice coronación, es porque ese aceite se da, por ejemplo, sobre la arteria coronaria. ¿Qué quiere decir eso? Date cuenta que la foto de los 1000 pétalos, o sea, ahí coge elementos prestados de muchos simbolismos, de muchas culturas adyacentes. Date cuenta que ese chakra que conecta con la arteria coronaria, es, digamos, el de la iluminación. Es el de que de alguna manera lo que se está haciendo es conectar los dos ejes, el eje de la tierra y el eje del cielo. Entonces el aceite se da en determinadas partes, no se da en unas partes del cuerpo simplemente por azar. O sea, es una ceremonia que está muy estudiada, que tiene un rico y un profundo simbolismo. Bueno, y la arteria coronaria, todas las ceremonias posteriores van a ungir a sus reyes, porque se inspiran en esta ceremonia veterotestamentaria de los reyes hebreos. Pero precisamente con aceite, ¿tiene otro significado? Podía ser con leche, podía ser con, no sé, con algún tipo de ungüento, pero precisamente aceite, ¿tiene alguna connotación ese aceite? Bueno, ese aceite también date cuenta que es como una resina que viene también claro que tiene simbolismo. Tiene un simbolismo, tiene que ver también con esa resina que viene de las flores, de lo terrestre. Es decir, aquí no hay nada al azar, o sea, no soy un experto, pero realmente estamos hablando de que se están conectando planos y mundos y realmente se hacen sobre esas partes del cuerpo donde, como te digo, lo que se pretende es la iluminación del que lo recibe. Sí, prácticamente todos los elementos que intervienen incluso en una ceremonia de unción o en una ceremonia de coronación. Es decir, en un momento dado, los reyes ya de la Edad Media pues se ponían un manto donde tenían, por ejemplo, flores de lis. Las flores de lis prácticamente entroncaban con ese mapa celeste, ¿no? Era el Orbis Terrae, y eso viene de muy antiguo. Al final, lo que se representan en todos esos simbolismos, en esos ritos, porque está el símbolo, que es un símbolo a sí mismo y que tiene una representación, y luego tiene el símbolo dinámico, que es el rito, que es un símbolo en movimiento donde bueno, pues intervienen una serie de factores. Pues una coronación no deja de ser un símbolo dinámico, un rito muy. Me parece muy curioso que sea sobre la arteria coronaria, de corona. Sí. Es realmente interesante. Mira, se me queda atrás una pregunta, no quiero que se me quede. En el mar de bronce que has nombrado antes, había 45.000 litros de agua. Correcto, sí. Vale, es que habría, y me quedé un poco pensando si era bronce realmente. No, era agua, porque por eso digo que por eso se reflejaba el cielo. Porque mírate, eso se inspiraba mucho en los espejos metálicos redondos de China, de Persia, que influían mucho. Prácticamente las culturas se tocaban eso, influían unas a otras, ¿no? Y allí los astrónomos, por ejemplo, en China o en Persia, pues utilizaban también para su observación indirecta del cielo unos espejos metálicos redondos, cuya circunferencia estaba dividida en 4, en 6, 8 sectores, y estos espejos ofrecían, digamos, la ventaja de poder dirigirlos fácilmente sobre una porción del cielo a la que se quería observar. Pero claro, como era una superficie muy pequeña, se deformaban las imágenes, ¿no? ¿Qué ocurría al contrario con el mar de bronce? Pues claro, pues que era un gran elemento horizontal, donde el sistema plano del agua y con mayor precisión pues se podía observar más claramente, ¿no? Y estudiar el cielo. Realmente por eso era un espejo, ¿no? Por eso se podía haber llamado espejo Salomón, porque volvemos a decir, Salomón adquiere esa calidad de astrónomo, ¿no? Es el que conoce la conformación de los 7 planetas, viene muy descrito en los textos, y se está aludiendo, pues eso, realmente, a la figura de un astrólogo. Y date cuenta, por ejemplo, las famosas columnas de Hakim Boaz del propio templo, había un estrado en medio donde se situaba el rey, y realmente desde allí lo que se observaba era la elíptica, o sea, el movimiento del sol. O sea, es decir, todos los elementos del templo al final
tienen una significación y está muy claro. Viene de esa exilio que tuvo el pueblo hebreo en eso te quería Asiria, preguntar. Babilonia. O sea, ya habían estado en Babilonia, o sea, esta es una influencia asiria tremenda, ¿no? Claro. Y no solamente eso, como digo, es que vuelvo a decir, es que en el siglo II tenemos profesores ilustres, que los hemos referido, Rabí Samuel, Rabí Adá, que bueno, conocían no solamente los elementos exactos concernientes al movimiento del Sol o de la Luna, sino que conocían cosas muy avanzadas para la época, como el ciclo de Metón. Bueno, esto meternos en... ¿Qué es lo que sabían? Para que la gente lo pueda entender mejor. Llegaban era una civilización muy adelantada, entonces. Sí, claro. Bueno, decimos adelantada como tomando de referencia la nuestra, pero en realidad ellos en sí mismos ya eran espléndidos, ¿no? Claro, correcto. Vamos a ver, ¿eran los herederos de la moribunda astronomía de los babilonios? Seguramente, obviamente. Claro. Bueno, sea como fuere, estos maestros habían sabido adaptar a la práctica pues el cálculo de los novilunios, de los equinoccios. ¿Qué pasó con esto? Que con esto se cubría también una necesidad muy urgente, que era la de comentar las bases del actual calendario judío. Es decir, este fue sistematizado, lo sabemos todos, por Rabí Hillel hacia la mitad del siglo IV, pero claro, mucho antes había un exhaustivo conocimiento de cómo funcionaba prácticamente. De hecho, con el novilunio sabemos que en el segundo templo eran celebrados sacrificios especiales. Sin embargo, el problema, ya sabemos, de terminar el novilunio fue tomado con mucha importancia. Entonces ellos tenían también como una necesidad o una urgencia de carácter ritual. Bueno, es decir, el mundo judío, el mundo hebreo, de hecho las famosas profecías de Daniel, cuando se han estudiado las profecías de Daniel, pues significan, cuando se traducen de sus números, se corresponden con un ciclo astronómico perfecto. No sabía eso, qué interesante. Muy adelantado a la época. O sea, Daniel, para que la gente también lo sepa, fue educado también con los sacerdotes, digamos, de babilonios, con los altos magos, y era el que más destacaba entre ellos. O sea, adquirió el conocimiento muy exhaustivo de la magia, digamos, que estaba muy inspirada en los ciclos astrales, y destacó sobre todos ellos. O sea, Daniel, cuando describe, y de hecho se hizo un estudio con técnicas modernas sobre la correspondencia de los determinados números mencionados por Daniel, se correspondían a un ciclo astronómico que se cumplía perfectamente. O sea, no era... Lo que pasa es que ellos empleaban un lenguaje muy diferente al que empleamos nosotros. Obviamente estamos hablando de un lenguaje simbólico que ha venido perdiendo con el tiempo, degradando su carga simbólica, y ya no lo comprendemos, no conectamos con él. Sin embargo, ellos, como bien dices, no eran la infancia de la humanidad. Claro. No eran personas ingenuas que hablaban de cosas, no sé cómo decirte. Sí, que aún no eran de su tiempo. No, sabían perfectamente lo que estaban diciendo. Nil novum su solem, estimado amigo. Sí. Mira, una cosa interesante que siempre me he querido preguntar. ¿Ha tenido alguna influencia el culto zoroástrico en la civilización judía? Bueno, yo creo que al final date cuenta que el siglo I y el II son del triunfo de los cultos orientales, incluso después en el imperio, ¿no? Los cultos de Asia Menor, el culto a Adonis, de la dehesa siria, del mitraímos, sobre todo el de la región egipcia. Todos estos cultos no se implantaron en la forma de religión popular que tenían en su origen, sino bajo la forma de misterios. El triunfo de las religiones orientales conlleva simultáneamente el triunfo de las religiones astrales. Claro. Y para esto, obviamente, estos cultos se influencian unos a otros. Hay como una corriente subterránea que va pasando y que va tocando diferentes civilizaciones o diferentes culturas, y en este caso es muy fácil que pasara lógicamente al mundo hebreo. Pero hay que decir que de verdad, o sea, en rigor, vamos a también ser rigurosos, lo que es la astronomía y la astrología judías, o sea, el apogeo se fraguan en el contexto de la cultura árabe andalusí. Estamos hablando de mucho más tarde, ¿no? El 850 al 1031 después de Cristo.
pero bueno, ahí digamos que es el despunte, pero realmente la base y los cimientos tiene que ver muchísimo con todas estas aportaciones foráneas, obviamente. Porque también para el mundo árabe, para los musulmanes, hablan también de la tábula simargandina, que hace referencia a Hermes Trismegistro. O sea, se ha ido heredando la fábula. Sí, claro. Sí, es normal. Sí, por eso al final la figura de Salomón no deja de ser una credencial de alto mago. O sea, independientemente del Salomón de los textos, de Salomón, al final, claro, se traslada incluso reverenciado por las culturas, por el mundo, digamos, árabe también, pues como esa figura, ¿no? De mago, pero de mago sabio, porque la categoría de mago la tenemos un poco también devaluada. O sea, mago viene de Magidín. Magidín era cuando el conocimiento era abordado de una manera integral. Digamos que la materia científica y no científica estaba unificada. Y ese era el Magidín, el mago. Pues de alguna manera Salomón es el mago por gran excelencia, exponente, ¿no? de esa magia. Y luego ocurre otra cosa, date cuenta que luego, mucho más tarde, que te hablaremos de los periplos de la mesa, de cómo llega a Toledo y demás, hay una cosa que es muy curiosa. Cuando llega el Cluny y Roma a Toledo, ¿no? Bueno, llega, digamos, la religión oficial, la sobria, pues de alguna manera tanto judíos como árabes, a través sobre todo también de la escuela de traductores, que habían, digamos, heredado toda esta sabiduría y habían traducido esos viejos textos, llegan a ser considerados como prácticamente, bueno, hablaban en caldeo, decían, claro, caldeo quiere decir que... Imagínate, de Mesopotamia para acá. Claro. ¿Y qué hacen? Pues llegan un momento dado, incluso en Toledo mandan borrar de todas las murallas y de todos los lugares, pues todas las inscripciones en caracteres que no sean ya los propios, ¿no? Es un poco una manera de la damnatio memoriae, ¿no? De condenar al olvido a una civilización que había aportado muchísimo a la cultura, muchísimo, o sea, el esplendor digamos, del mundo occidental se debe muchísimo a la gran aportación de las traducciones árabe-andalusí. O sea, de los judíos, de la escuela de traductores. ¿La de Toledo y la de Granada también tuvo influencia? La fama de magos se la imponen más tarde los clérigos menores, le echan esa carga, ¿no? Esa carga al mundo judío y árabe, lo identifican de una manera graciosa, muy clara, muy manipuladora, con la figura de una magia, ¿no? Una magia prohibida, una magia... Era un poco, pues echarle pues ese manto, pues para que no quedaran como elementos aportadores de la cultura, sino como elementos sospechosos y elementos casi ligados a una magia oscura, una magia que no tenía nada que ver con los conocimientos de esta gente. Y eso, pues bueno, se le echó ese San Benito, que era otro San Benito, y mucha gente, pues, de hecho todas las leyendas, muchas leyendas, incluida la famosa casa de los cerrojos o de la cueva de Hércules, que son aportaciones del siglo XV, no nacen con la invasión árabe. O sea, son aportaciones del siglo XV donde realmente, pues por ejemplo, para demonizar a la invasión árabe, lo que se hace es decir que la pérdida del reino pues ha sido como un mal, ¿no? El cumplimiento de una profecía, porque claro, se han portado mal, los cristianos no lo han hecho bien. Entonces, de tal manera, pérdida del reino tiene que tener unos pretextos ya de castigo divino. Totalmente. Entonces nacen este tipo de leyendas asociadas a, por ejemplo, también a la mesa de Salomón, claro. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Mira, eso siempre, la gran mano de la iglesia. Mira, es curioso, cuando estaba preparando el programa, me di cuenta que en la oración de los fieles litúrgicos eucarísticos católicos hay una parte en el ofertorio que dice así: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Me vino a la memoria la mesa de la presentación en el templo, del pan del templo. ¿Hay alguna reminiscencia en esto? Bueno, date cuenta que realmente, mira, todo lo que pasa como griales, mesas de Salomón, que no se sabe, son objetos arquetípicos, son objetos de realización, ¿no? De autorrealización, de búsqueda personal, del vitriol de los masones, ¿no? Visita interior a tierra, rectificando, ocultan lápides, bueno,
Es decir, que dentro del hombre pues existe una serie de capacidades que te desprendes de esa piel de bestia y eres capaz de descubrir un rey, pues si te trabajas, porque Dios está dentro de nosotros, etcétera, etcétera. Realmente en el templo, muchos elementos que han pasado de una manera, bueno, cada uno ha tenido su digamos, evolución diferente, pero al final se habla de lo mismo, de la piedra Jacob, la piedra angular. Date cuenta que, por ejemplo, hay una asonancia muy clara para el que conozca el mundo judío, entre Betel como tal y Betelén, es decir, casa de Dios y casa del pan. Eso es una asonancia muy directa. Estamos hablando de realmente elementos que luego, digamos, que desde el mundo cristiano son eucarísticos, ¿no? El secreto de la Eucaristía. Tiene que ver muchísimo con esa conexión de, como digo, de la esfera de Dios en el mundo terrestre, con esa capacidad que tiene el hombre de autotransformación. Y claro, pasan de caminos de autorrealización, bueno, en la masonería, por ejemplo, pues la revelación de la verdad a través de un método progresivo, ¿no? Se revela gradualmente. En el mundo cristiano o en el itinerario griálico o simbólico, ¿no? La búsqueda de elementos o objetos que están más allá del hombre, pues no deja de ser pues emular lo que es esa búsqueda interior, ¿no? Uno no busca el grial y se enfrenta a una serie de pruebas y realmente pues al final, ¿qué es el grial? El grial baja una paloma del cielo, la noche del Viernes Santo, etcétera, etcétera. Es un elemento eucarístico. ¿Qué quiere decir? Es ese elemento de autotransformación, es ese elemento de búsqueda. Lo importante no está en la meta, está en el camino. Y realmente pues toda el simbolismo que tenga que ver con ese proceso de transformación del hombre está muy bien reflejado, como hemos dicho, en el templo. Por eso tanto las escuelas iniciáticas, por eso todas las sociedades, o muchas sociedades de carácter secreto, pues han heredado, ¿no? ese gran mito como es el templo Salomón o el templo judío, porque encierra todo ese significado cósmico y también todo ese recorrido antropocósmico, ¿no? Y que se produce cuando alguien intenta descubrir ese Dios que hay dentro de uno. Bueno, hay que decir, yo creo que se puede contar, bueno, que tú eres masón, ¿verdad? Eres un maestro masón, perteneces a una logia. Bueno, aquí habría que decir... ¿Qué grado tienes? Porque estoy llena de curiosidad cotillea. Aquí habría que decir, tú sabes que los masones, y bueno, lo sabes, y habrá gente que a lo mejor no lo sepa, un masón nunca te diría yo soy masón. Primero, lo sé. Se dice, mis hermanos me reconocen como tal. Exacto. O sea, es una expresión que para mí me parece además una expresión muy bonita. Y muy humilde. Yo no tengo ningún problema porque lo he hecho públicamente, o sea, lo he declarado públicamente. Y luego, pues en la masonería, como no podía ser de otra manera, la libertad es un elemento muy importante. Somos libres pensadores y hay gente que decide libremente que no quiere revelar esa condición. Y yo puedo decir, eso sí, hay una máxima masónica, que yo puedo decir que yo soy masón. Lo que nunca podría decir, porque pertenece al espacio privado de otro, es este hombre es masón. Por otro. Sí, es un respeto increíble. Eso es. ¿Y cuál es tu grado en la masonería, se puede decir? ¿Perdón? ¿Tu grado en la masonería? Sí, mira, al final esto también hay que hacer una breve pedagogía, ¿eh? Venga, yo soy maestro masón. Pero realmente cuando la gente, ya sabes que aquí también hay mucho código Da Vinci, mucho Dan Brown, sí. Muchos ángeles y demonios, 33 grados, no sé cuántos, bueno. Realmente la masonería son 3 grados universalmente reconocidos, ¿no? Que es aprendiz, compañero y maestro. A partir de ahí, de maestro, todo lo demás, bueno, son como caminos filosóficos para que lo entienda la gente. Es como cuando tú te vas a la universidad y obtienes una licenciatura, te haces licenciado, pero luego quieres hacer máster. Pues digamos que haces unos máster de posgrado, ¿no? Pues no todos los ritos masónicos, porque la masonería pues se divide en ritos, ¿no? En, digamos que diferentes caminos o rituales, pero no todos son famoso 33 grados. Es decir, hay algunos, como yo por ejemplo pertenezco al rito francés moderno, que es un rito diferente pues a ese famoso rito que culmina en el grado 33,
Esos grados filosóficos pues tienen que ver mucho con otros sitios, otras aportaciones. Por ejemplo, está muy influido por el templarismo, ¿no? Esos grados filosóficos pues están muy influidos por los Rosacruces, por ejemplo, también. Movimiento Rosacruz también. Es decir, hay elementos, pero eso es tema que vamos a complicar demasiado los oyentes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo entre Sí, seguro que así me das pie a otro programa. Eso. Mira, ¿qué relación hay? Bueno, nos vamos a salir, pero no creas que no del todo. ¿Hay alguna relación entre la mesa de Salomón y los ritos masónicos? No. No tiene nada. Mira, lo único que pasó, sí lo voy a también hacer un breve paso, ¿no? Por aquí, porque yo hice, de hecho me ha preocupado muchísimo, ¿no? La búsqueda de la mesa de Salomón, la significación, sobre todo saber qué era la mesa de Salomón, eso me preocupó muchísimo. En un momento dado, Juan Eslava Galán, escribió un famoso libro, escritor que, bueno, me pues encanta. un libro que se hizo muy famoso, En búsqueda de la mesa de Salomón. Y tiene uno delicioso, permíteme decirlo, que se llama Homo erectus. Sí. Es divertidísimo. Yo soy estudiante de antropología y me lo he leído, bueno, yo qué sé, de veces. Me encanta. Pues en un momento dado, Juan lo que hace es, él habla de una hipótesis muy viva, que es la lápida de Arjona. Ah, sí, la lápida de Arjona la tenemos ahí, es como una especie de mármol que hace como una reproducción de lo que pudo ser, según él, la mesa de Salomón. Bueno, es una hipótesis que él deja ahí muy viva. Después de la invasión árabe, pues una de las hipótesis era que fue llevada, era llevada a la corte, ¿no? Al califa, pues la mesa se perdió por la zona de Jaén. Esa es una de las hipótesis que él baraja. Entonces él habló de una famosa logia, la logia de los 12 apóstoles, que bueno, estaba liderada por el famoso Barón de Velasco, que era un noble, y que en un momento dado pues se reunían en una capilla llena de simbolismo que está en Arjona, que se llama la capilla del Barón de Velasco. Y bueno, y él dijo que esa representación de la lápida de Arjona podía ser la representación de ese misterio que estaba escrito sobre la mesa de Salomón. Yo te digo que yo rastreé de manera personal, estuve en la capilla del Barón de Velasco. Sí, podemos decir que tú vives en Toledo. Bastante exhaustivo de los elementos simbólicos, y no tenía nada que ver. Primero, para empezar, ni siquiera era una logia. O sea, logia es algo masónico. El carácter de este Barón de Velasco era ultramontano, o sea, era todo lo contrario, era antimasónico completamente. Era una serie del grupo con el que él se reunía. Sucedió una cosa que en un momento dado de la historia, desde el Vaticano se auspiciaron, porque claro, estaban despuntando muchos movimientos de tipo masonería, de sociedades secretas, y el Vaticano lo que hace, pues también digamos que entre comillas, fabrica grupos para combatir pues esta serie de sociedades, ¿no? Y nace uno, Solidarium Pianon, o el Abetal, que era una especie de sociedad secreta dentro del propio Vaticano, donde muchos nobles, en este caso en Jaén, podía ser el agente que representante del Vaticano que conectaba con el Barón de Velasco, era el famoso cardenal Muñoz de Garnica. Pero realmente, claro, cuando Eslava asocia la representación de esta mesa, la capilla del Barón de Velasco, con una representación de la mesa de Salomón, es todo lo contrario. Estamos hablando de un movimiento que está configurado precisamente para combatir todas las sociedades que tenían que ver, por ejemplo, con la masonería. Entonces, ¿qué le ha quedado a la gente? Pues la gente, como no conoce bien los términos, cuando él la nombró logia, pensaron que era un movimiento masónico. O sea, claro, que realmente lo que sí ha habido en torno a la búsqueda de la mesa de Salomón ha sido como una partida de ajedrez entre diferentes sociedades secretas que se mantiene hasta hoy en día, Inés. Sí. Nos podíamos sorprender, te podía contar cositas muy interesantes al respecto. Sí, pues cuéntanos solamente así un regalito pequeño. Bueno, pues mira, unas cuantas. No, mira, te voy a contar una, por ejemplo. Venga. Una de las hipótesis es que la mesa, la famosa mesa, que se pierde el paradero, es cierto que llega a Toledo, digamos que lo que es una mesa que forma parte de los tesoros del templo judío. Las legiones del Tito la sacan del templo,
Eso se refleja muy bien en el arco de Tito, como se ve como las trompas de Tito transportan una mesa donde van las trompetas del templo, etcétera, etcétera. Depositan esos elementos litúrgicos que antes hemos hablado, los depositan en el templo de Júpiter Capitolino, y avanzado el tiempo, a través de las invasiones de Alarico, de los visigodos, ese tesoro judío entra a formar parte del tesoro visigodo. Eso lo describe muy bien un historiador que se llama Procopio de Cesarea. Como Toledo, vamos a avanzar muy rápido, como Toledo al final se convierte en la capital de los visigodos, se sabe, y es muy probable que ese tesoro visigodo, en el que todavía se comprendieran elementos originarios del templo, como podía ser una mesa, llamada Mesa de Salomón por la leyenda, pero efectivamente una mesa de 2 panes de la presencia, llega a Toledo. Luego, si quieres, nos meteremos en qué sucede en ese momento. Muy pero, interesante como eso. Te quiero responder a lo que me has dicho de los nazis y demás, sí es cierto que una de las hipótesis es que entre los montes de Toledo, donde aparece Guarrafar, las coronas votivas que se habían ocultado, formando parte de ese tesoro visigodo, un poquito más avanzado en ese itinerario está una enigmática iglesia, además formando parte de una bailía templaria. Me vas a hablar de Santa María del Melque. Perfecto. Y ese es pues es un lugar que ni más ni menos era el Escorial visigodo, era un lugar que no era así una iglesia rural, aislada, no. Era un lugar muy propicio, con subterráneos, pues igual que en Guarrafar, que era otro lugar, otro emplazamiento visigodo, se esconde parte del tesoro muy cerca de la corte. La otra probabilidad es que muy cerca, como a unos 14 kilómetros más allá, hay otro emplazamiento visigodo donde se esconden elementos de importancia. ¿Por qué se esconden elementos de importancia del tesoro visigodo? Eso digo yo, porque para esa ceremonia de Liber Ordinum, es decir, para esa ceremonia de ungir al rey, era necesaria la posesión del tesoro. Entonces, por eso se escondieron elementos. Primero, claro, invaden los árabes, y para que no se llevaran, porque se llevaron cantidades fabulosas, pero para que no se llevaran ese tesoro legitimador, como había 2 clanes visigodos que estaban en disputa, pues uno de ellos salió con los árabes, y el otro, el obispo Sinderedo, que se va a Roma, pues probablemente hizo ocultar cerca de la corte el tesoro visigodo, diciendo, bueno, esto es una situación provisional y mientras no tengan el tesoro no pueden ser ungidos. ¿Qué ocurre en Melque? Bueno, pues que mucha gente, como la corte de Felipe II, sabía que en los montes de Toledo había una relación con esta hipótesis de estos elementos del tesoro visigodo, podría ser. Y resulta que en esa enigmática iglesia llamada Santa María de Melque, se sabe que en 1934, estamos hablando de la pre-Aneberbe, la famosa Aneberbe, tú sabes que estaban totalmente obsesionados, ¿no? Este departamento arqueológico y de misterios históricos de los nazis estaba obsesionado con los objetos de poder. Bueno, pues llegan a San Martín de Monte Albán, que es la localidad donde se ubica Santa María de Melque, y ellos sabían perfectamente que venían a estudiar una Virgen Negra, la originaria de Santa María de Melque, que estaba en la parroquia de San Martín de Montalbán, y que tenía una peculiaridad, que era un relicario, es decir, detrás de ella tenía una trampilla por la parte de atrás que se abría, y claro, nadie sabía qué ocultaba. A día de hoy no lo sabemos. ¿No? Seguramente sea una virgen relicario, pero no sabemos qué elemento lo guardaba. que sí sabemos es que cuando vienen los nazis, los alemanes, vienen a estudiar esa virgen con muchísimo interés. Estamos hablando de 1934, y luego más tarde hay otra expedición en 1941, pero ya la virgen ha desaparecido. ¿Ah, sí? Sí, la Virgen negra, dicen que la pluma de la guerra civil pudo ser quemada, pudo ser despollada, mal inventariada, y desapareció. Bueno, el caso es que siempre se han producido robos muy extraños en todo ese entorno donde se pudo haber ocultado los tesoros visigodos. O sea, ahí hay un gran interés. Ya te digo que estamos hablando de la época de la Neberbe. Ellos venían expresamente con muchísimo interés a estudiar la Virgen Negra. ¿Qué es lo que podía ocultar? Pues no lo sabemos, la verdad, Inés. ¿Y conjeturando? ¿Por inventar? ¿Por fabular? No, pues imagínate
Imagínate, no te voy a decir el Grial, ni te voy a decir, pero bueno. Pues algo, sí, algún objeto de poder sería. ¿Qué podría ser? No lo sé, mira, lo que sí se sabe, y yo te voy a dejar un apunte, es que cuando hablamos de Melque estamos hablando del cercano castillo Montalbán, que es una de las bailías más enigmáticas y uno de los castillos más misteriosos, que se decía que era donde ordenaban, o uno de los conventos del Temple, ¿no? Era un sitio muy interesante. ¿Por qué? Porque mira, una de las fuentes principales del Parzival, el famoso Parzival, que procede supuestamente el poeta Quiot, apodado el Provenzal, que es quien descubre un manuscrito árabe antiguo, escrito en Toledo por un tal Flegetanis, del linaje de Salomón, en el que se cuentan los secretos del Grial. O sea, este que está en el ciclo del Grial, la única ciudad real que se menciona es Toledo. Y en él se cuentan los secretos del Grial. Bueno, ¿qué ocurre? Sí. Pues el tal Quiot, una de las hipótesis es que pudiera identificarse con Guillaume de Provence, que es un poeta que viaja a Jerusalén, y allí coincide con el conde Rodrigo Álvarez, fundador de la Orden de Monte Gaudio, propietario del castillo de Montalbán, que después pasa de la Orden de Monte Gaudio, de alguna manera se permeabiliza o es absorbida por la Orden del Temple. ¿Qué ocurre? Que siempre date cuenta que, por ejemplo, por Europa surgieron una serie de crónicas llamadas los Reinaldos del Montalbán, que tenían que ver con los espejos caballerescos, con esta serie también de tablas redondas, y tenemos otro elemento también muy importante en derredor de este castillo y de esta enigmática bailía formada por Melque y Montalbán, que es que la hija de Leonor de Aquitania, Leonor de Plantagenet, que matrimonia con el rey Alfonso, recibe el señorío de Montalbán también. Estamos hablando del alma mater del Grial, ¿no? Del famoso pico del Grial. ¿Qué ocurre? Que es una zona que siempre ha estado muy cargada de elementos que tienen que ver con el templarismo, con los secretos, con los ciclos de las tablas redondas y con el ciclo del Grial en Europa. Y además, para terminar también de aportar lo que es la leyenda popular, siempre se dijo que entre Melque y Montalbán había conectado un túnel, y la leyenda popular hablaba de que en ese famoso túnel había enterrado un famoso tesoro templario. Claro, la imaginación se excita porque estamos hablando de que una de las hipótesis cuando avanzan los árabes era que el único camino posible para esconder el tesoro visigodo, la única vía de salida, era coger una vía romana, una calzada romana, que partía hacia Mérida, es decir, el único bastión que quedaba de los aliados del clan que había perdido la guerra era en Mérida, y la única vía transitable donde no venían los enemigos era irse en ese itinerario. Claro, como aparece el tesoro de Warrafar, que es una parte del tesoro visigodo, aparece en ese itinerario, y como no aparece en la mesa, pero muy probablemente, incluso el gran profesor García Moreno nos dice que podía esconderse en un lugar o un emplazamiento cercano a la corte y cercano a Warrafar, pues claro, la leyenda, claro, más todo el simbolismo, más todas las búsquedas posteriores, pues se puede circunscribir a ese área que hay entre Melque y Montalbán y el castillo. Y con otra peculiaridad, o sea, Melque en 1576 estaba recubierta de pan de oro, y pensando en ese famoso tesoro templario, pues lo que hacen es quemar, ¿no? Fundir ese pan de oro, y ya avanzado en el tiempo, Melque, pues como para añadir enigma al enigma, resulta que quedó sepultada, ya nadie sabía su paradero. O sea, en el siglo XVII el párroco de Carpio, que es un pueblo cercano, en las relaciones del cardenal Dolenzana, pues habla, porque conocía muy bien la zona, de una iglesia, enigmática iglesia, que estaba sepultada bajo tierra. ¿Y es el caso de esto, de Santa María? Y es el caso de Melque. Entonces decían, oye, esto se pudo colmatar de tal manera el terreno para proteger que nadie profanara, ¿no?, aquella famosa iglesia
donde la imaginación popular y donde parte de las crónicas simbólicas podían decir que se había ocultado un legendario tesoro. Pero lo curioso es que Melke es descubierto porque un hurón en una partida de cazadores se mete, y el cazador, cuando va a pasar, pues oye, pues descubre que allí está la famosa virgen esta que buscaron los alemanes, que estaba intacta. Es decir, o sea, es que tiene todos los elementos. Yo cuando he dado alguna conferencia digo, tiene todos los elementos para que, si esto es Hollywood, llega en una película. Como siempre, la realidad es y la realidad supera completamente, en este caso, la ficción. Mira, vamos a volver sobre esta Virgen que me acabas de comentar, porque mira, precisamente anoche estaba leyendo el libro de mi querida amiga Marisa Ventura, que se llama Sola entre ellos, que habla de María Magdalena, y leí precisamente que las vírgenes negras en realidad estaban ocultando el culto a María Magdalena, porque no era la Virgen María, sino María Magdalena, porque no llevaban brocados ni llevaban cosas doradas. Entonces, ¿hay alguna documentación que se sepa cómo era esta Virgen? ¿Podría ser María Magdalena? Si hablamos que era relicario y tuviese el Santo Grial. Bueno, yo creo que más que nada, bueno, ya sabes que muchas vírgenes negras era también por las feras, ¿no? Hay un buen buenos libros sobre ello. No, en este caso está acreditado que era una virgen negra. Se describe en el catálogo del Conde de Cedillo, hay un catálogo, o sea, la gente, o sea, desapareció la imagen, pero la imagen con el simbolismo, y además es curioso porque creo que sostiene una granada, que es un elemento también muy simbólico del mundo judío. O sea, que es María Magdalena. Sí, no lo sé si es María Magdalena, yo no quiero aventurar tanto. Vale. Lo que sí sé que sí me hubiera interesado muchísimo, y no me extraña del interés de estos alemanes en estudiar esa Virgen. Tenían un enorme interés en esa Virgen, en ese contexto que estamos hablando, además. Qué curioso, curioso. Ya te digo, no date cuenta que, bueno, también hay que decir, ¿no?, que Melke era un poco, se hablaba, hay que decir, ¿no?, que la Balak al-Med, que decían camino del rey, no, pero es al final Safaya al-Maluk, es decir, los feudos que son entregados a los hijos de Bitiza. Y se hizo, pues, fue un mausoleo donde un personaje visigodo de la corte Umbir Iluster, un personaje principal del mundo visigodo, se entierra allí, y a raíz de allí es por lo que nace Melke, ¿no? Lo que hoy conocemos por Santa María de Melke. Mira, yo te digo una cosa, gente como Atienza, que es tan querido como denostado, pero para mí fue también anticipó muchísimas cosas, ¿no?, cuando en España no se escribía sobre estos temas. Yo creo que fue con todas sus sombras y sus luces, aportó muchísima información. Y Atienza, cuando se enfrentó a Melke, se sabe que Melke pues, había sido monasterio también cisterciense, etcétera, etcétera, y en un momento dado se le añade una torre, una anacrónica torre, que se dice que es con carácter defensivo. Realmente Atienza lo que dijo era que esa torre era las famosas torres donde los templarios hacían su ceremonia de iniciación de existir. Son hipótesis de Atienza. Claro. Lo que quiero decir con esto es poner el acento en el carácter mágico, en esa atmósfera tan especial que tiene Melke, que todos sentimos cuando vamos, y por eso invito a nuestros oyentes a que la visiten. Sí, lo vamos a porque dejar la visita se puede hacer de una manera libre. Yo he llevado allí a cabalistas, o sea, gente que sabe mucho de lo que habla, y realmente en el cimborrio, lo que es en la parte donde arranca la torre, ahora no queda, ahora quedan pocos restos de estuco, en lo que son los ábsides, muy poquito, pero había un rico simbolismo de flores de lis, del árbol de la vida. Bueno, está clarísimo, y claro, ¿no? Cuando se hizo un estudio de Melke en su arquitectura, que hay una síntesis, ¿no?, de distintos estilos, una de las partes más esenciales era la luz natural. O sea, la luz que entraba por las ventanas abocinadas, lo que hacía era compartimentar Melke, ¿sabes?, como si fueran estancias sutiles. O sea, la luz compartimentaba los espacios en Melke. Pero qué maravilla. De tal manera que lo que se proyectaba desde el techo, yo recuerdo este maestro cabalista que me decía, mira, aquí se refleja perfectamente lo que es el árbol de la vida. Y se refleja lo que es el árbol sefirótico. Aquí está Malkut, aquí está... O sea, Melke es un sitio muy especial, muy especial. Y cuando yo he llevado a gente allí, realmente yo no puedo decir, porque claro, la Orden del Temple, pues sí,
sabes que es un poco el reinvento del romanticismo, ¿no? Toda la leyenda de la Orden del Temple. Hay que decir que la Orden del Temple siempre la hemos puesto como, no sé, como muy misteriosa y que todos estaban iniciados. No, hombre, ellos, había muchos de ellos que no sabían nada más que el Pater Noster, les decía. No podían ser iniciados en ninguna clase de misterio, o sea, hacían su función y listo, eran monjes guerreros. Pero bueno, podía existir, que es una de las hipótesis vivas, ligada a la Orden del Temple, un grupúsculo muy reducido que realmente estuviera en posesión de determinados secretos heredados de ese periplo por Tierra Santa, y por eso la bailía de Montalbán siempre se especuló con que era una de las, quizás la más enigmática en la península. Y por eso, yendo un paso más allá, se abunda mucho en decir que era el lugar de iniciación, y como no se podía edulcorar eso de otra manera, pues se le nombró como un lugar donde los capellanes podían ser investidos allí. Fíjate, pero no sé, una de las hipótesis es que fuera un lugar de iniciación. El nombre, ¿no? Montalbán, Monte Blanco, claro. Albo, ¿no? Suena sí, eso, ¿no? Es un étimo celta. Monte Albo viene de blanco, ¿no? De esa piedra blanca, y es un étimo celta. Otra cosa igual que voy a apuntar, muy cerca de Melque aparece, yo siempre lo he dicho, una de las figuras celtas o íberas, en este caso celtíbera, la Dama de los Montes de Toledo. Bueno, yo invitaría a ti también, Inés, iré. Buscar información en la red de la Dama de los Montes de Toledo. La Dama de los Montes de Toledo. De los Montes de Toledo. Es una estatuilla con una tiara, con una bola en la mano, que aparece labrando la tierra. Yo, sinceramente, creo que está a la altura en importancia de la Dama de Elche, podría haber estado a esa altura. Un simbolismo que no llegó a ser estudiado porque se puso en manos de arqueólogos. Hay una historia también ahí un poco peculiar. Al final, ¿qué ocurre con de nuevo, con otro elemento cargado de mucho misterio y simbolismo ligado a Melque? Que ha desaparecido. Bueno, en otro extraño robo o en otro extraña, yo sé mucho de esa historia, que no se ha dado mucha publicidad, pero realmente se la lleva un arqueólogo, se le pide, no la devuelve, tarda años en devolverlo, bueno, y al final hay un extraño robo. Ignacio, estoy encantadísima de oírte, porque mira, escuchar a alguien que sabe es una delicia, pero escuchar a alguien que sabe y encima cuenta con esta pasión lo que sabe es realmente en todo un privilegio. Quiero darte las gracias, sabes que aquí nos queda poquísimo tiempo, un minuto para despedirnos solamente, pero me encantaría ubicarte de nuevo, vamos a hablar luego para ver qué otro día puedes venir para seguirnos contando esta maravillosa historia. La verdad que es realmente sorprendente. No pensé que la mesa de Salomón fuera tan increíble. Muchísimas gracias. No vamos a desvelar si fue encontrada o no, para que la gente, si quiere, que la busque. Eso me parece a mí, que la importancia está en el camino, no en el objeto. Exactamente. Muchísimas gracias una vez más, Iñaki. Venga, un abrazo muy fuerte a toda nuestra audiencia. Gracias. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiéramos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Hasta el próximo miércoles, Tan Mirt. Hey.